Muy bien, ahí estamos. Bueno, decíamos, ¿no? Un poco la clase de hoy lo que vamos a tratar tiene que ver con ese proceso de inserción económica, ¿sí? De los países de América Latina hacia lo que uno conoce es el mercado internacional, que fundamentalmente tiene su núcleo en Europa, ¿no? En Europa Occidental y en Estados Unidos también, como en esos centros industriales, ¿no? Entonces vamos a hacer ese recorrido, ¿no? Que en realidad es un poco más extenso, pero aquí, bueno, continuamos con el formato del texto de William Gray, ¿no? En los inicios de 1870, ¿no? Uno podría poner así como fecha de inicio de inserción exitosa de estos países de América Latina en la economía internacional, hasta uno pondría como un primer corte la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Lo que uno puede observar claramente de ese proceso económico, de inserción económica, son como dos grandes etapas, ¿no? Le vamos a dar mucho más bolilla a la segunda etapa, la que recién mencionamos, pero bueno, vamos a comentar un poquitito la primera etapa, que va entre 1820 y 1870, y que ese primer medio siglo, digamos, luego de la Guerra de Independencia, fueron en líneas generales, ¿no? Decepcionante con respecto al crecimiento económico. Está claro que los nuevos países se encontraron con ciertos obstáculos que justamente llevaron a ese estancamiento económico que caracteriza a la época, sacando algunas excepciones en América Latina, ¿no? Esto quizás sea por esas rivalidades interregionales que surgen en cada uno de los países una vez conformada la independencia y en ese proceso de transformación de los estados nacionales, también por la inexperiencia política, ¿no? Que perjudica justamente los negocios económicos, pero también quiero rescatar aquí el obstáculo, digamos, que más subraya William Gray, que son los trastornos institucionales, ¿no? Es decir, esto viene un poco de la mano de lo que planteaba Oslak, ¿no? Esto de la falta de un Estado nacional, de un conjunto de instituciones nacionales para poder reactivar, entre otras cuestiones, la economía, ¿no? Claramente. Entonces, esos trastornos institucionales, en parte, ¿no? Serían, o es uno de los factores, ¿no? Que determina ese estancamiento económico que caracteriza a esta primera etapa, estos primeros 50 años, luego de las declaraciones de independencia y del fin de las guerras, ¿no? Por la independencia fundamentalmente. Eh, Está claro también que, bueno, a partir de 1870 también va a comenzar una nueva etapa económica, ¿no? Enmarcada justamente por el crecimiento económico que no se da igual en todos los países, ¿no? De América Latina. Obviamente que el éxito y el crecimiento económico dependió de la inserción económica en el mercado internacional, es decir, qué materia prima o qué alimentos disponía por las características geofísicas, climáticas y demás, ¿no? Cada uno de los países, pero sobre todo también de qué era lo que solicitaban las potencias que consumían esos alimentos o esas materias primas, ¿no? Dependió justamente de eso el éxito. Aquí vamos a hacer un recorrido por los países quizás más exitosos en esta etapa, ¿sí? Quizás Costa Rica, que lo vamos a dejar afuera, es uno de los países que tempranamente se incorpora en la economía internacional, pero bueno, aquí vamos a destacar Brasil, Chile. Destacamos más allá de que ya está conformado Uruguay y Argentina, o que ya han comenzado como estados nacionales, ¿no? Pero bueno, el Río de la Plata, con Uruguay y Argentina, entre los países y Chile, ¿no? Entre los países que tuvieron mayor éxito en esa inserción y que tuvieron un mayor crecimiento económico, ¿no? Está claro de que es irrefutable el crecimiento económico que se da en esta etapa, ¿no? Pero ese crecimiento, o el motor por lo menos que impulsó, ¿sí? Ese crecimiento y que va a mantener ese crecimiento, tiene que ver con la producción industrial de los países centrales, ¿no? De los países industriales de Europa y Estados Unidos, por fuera de Europa, pero fundamentalmente europeos, ¿no?
Esto deja a la clara de que, digamos, es decir, los cambios sociales y los cambios económicos, ¿no? de esos países son lo que terminan de impulsar esos, o es el motor, ¿no? Que termina de impulsar esas economías primarias en América Latina. Y esto, si nosotros decimos de que la tasa total de crecimiento de esos países industriales es la que determina la tasa de crecimiento de las exportaciones de los países latinoamericanos, está más que claro ese vínculo de dependencia, ¿sí? Un vínculo de dependencia de que el éxito económico, el crecimiento económico, depende primero del crecimiento económico del que me está comprando la materia prima o el alimento, ¿no? Y justamente, producto de esa dependencia, de esa relación, ¿sí? Se van a forjar diferentes coyunturas, ¿sí? No es que entre 1870 y 1914 siempre se exportó lo mismo y el crecimiento fue constante ni nada, sino que va a tener, ¿no? Como diferentes ondulaciones ese movimiento económico, ese crecimiento económico, y eso, producto de la dependencia económica, se va a observar claramente con las crisis, ¿no? Las crisis económicas, es decir, cuando estos países industriales entren en crisis, inmediatamente los países vendedores exportadores de materia prima y de alimentos también lo entrarán, ¿no? Esto queda bien reflejado con las dos crisis muy importantes que hay en este periodo que analizamos, que es la primera gran crisis del sistema capitalista, que es en 1873, ¿no? Y la segunda crisis más fuerte aún que la del 73, que es la de 1890. Cuando se producen estas crisis, lo que se observa es, primero, el tema de los precios, ¿no? De los precios de exportación, como ante las crisis los precios de exportación de estos productos tienden a bajar, a veces el mismo mercado, ¿no? A veces no hace falta que entren en crisis económica, ¿no? Pero a veces cuando hay una sobreoferta, ¿no? En esta ley de oferta y demanda, cuando hay una sobreoferta de determinados productos, o hay una competencia, no sé, de la lana, por ejemplo, ¿no? En el mercado, en nuestro país, por ejemplo, que competía con la lana australiana, por ejemplo, que la lana australiana era de mejor calidad, ¿no? Y demás, tiende justamente a bajar los precios de la exportación. Y otro claro ejemplo de la dependencia y cómo afecta a las crisis económicas es que, y esto lo vamos a ver ahora con las inversiones, y esto llega hasta el día de hoy también, permanentemente cuando hay crisis lo que se hace es una reprogramación de las deudas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora, que es uno de los factores que permite este modelo, este desarrollo económico, es la inversión de capitales, es el capital, ¿sí? Son las inversiones. Es decir, son los préstamos que reciben los países de América Latina. Ahora, esos préstamos que lo reciben de estos mismos países que les vendemos la materia prima a los alimentos, cuando hay una crisis, no se puede seguir pagando, se interrumpe el pago de ese préstamo y entonces se reprograma la deuda, se estira la deuda y demás, ¿no? Esto muestra a las claras esa dependencia económica. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es un recorrido por los mercados de exportación de estos países, decíamos, que se insertaron de manera más exitosa en este mercado internacional, ¿no? Para eso lo que vamos a intentar observar así como características son, bueno, cuáles son esos mercados que les compraban, qué tipo de producto exportaban y también, que es algo muy interesante que plantea el texto, es el cambio que produce, el cambio de dinámica geográfica, ¿no? El cambio geográfico de producción que produce esta inserción en la economía internacional. ¿Qué queremos decir con el cambio geográfico de producción? Cómo al insertarse de manera exitosa los casos que vamos a ver ahora, como quizás las zonas que antes eran las más dinámicas económicamente hablando, ahora van a ser reemplazadas por otras zonas, ¿sí? Bueno, el primer caso que vamos a tomar es el Río de la Plata, ¿no? Con el caso de Uruguay, con el caso de Argentina, que, bueno, está claro de que el Río de la Plata se destaca justamente por los productos de zonas templadas, ¿no? Esto
¿no? Y derivado de la ganadería y de la agricultura, fundamentalmente, ¿no? Que también a partir de la segunda mitad del siglo XIX se llevan adelante todo un proceso de intentar modernizar, ¿sí? De intentar modernizar la producción. Entre ese proceso está, por ejemplo, el cruzamiento de razas, como se trae, ¿no? En el caso de la ganadería, otras razas de ganado, fundamentalmente en Gran Bretaña o de Escocia y demás, y se lleva adelante todo un cruzamiento de raza, pero también, ¿no?, la expansión de los territorios para el pasto, para el pastoreo, ¿no? Y eso que también va a dar lugar al desarrollo de determinadas actividades agrícolas, que en principio, fundamentalmente Uruguay y Argentina, en principio no están en los planes, pero que luego justamente el mercado internacional lo va a solicitar y Argentina va a ser quien va a ser una gran exportadora de cereales, ¿no?, que le termina de valer el nombre de granera del mundo. Con respecto a Uruguay, Uruguay dentro del periodo exporta varios, ¿no?, productos, pero fundamentalmente el más destacable sería la lana, ¿sí?, la exportación de lana a partir de la ganadería ovina, ¿no? Y el principal mercado exportador, siempre van a ser los mismos los mercados exportadores, ¿sí? Prácticamente son los mismos que van jugando, ¿no? Francia, Alemania y Bélgica van a ser los principales compradores de esa lana uruguaya. Mientras que el caso de Argentina, que va a exportar primero cuero, ¿sí? Pero que luego con los adelantos tecnológicos y sobre todo con los barcos ya con refrigeración, ¿no? Los barcos refrigerados a partir de 1870, va a ir preparando el camino para lo que es la exportación de la carne vacuna. ¿Sí? Primero la carne ovina, porque las reses eran más pequeñas y se podían congelar y demás, y luego la carne vacuna. A la carne vacuna lo que le tenemos que sumar también son los cereales. De hecho, hay dos momentos, primero entre 1880 y 1884, y después con la crisis 1890 a 1894, donde el trigo fue el principal, producto que le genera más ganancia a la Argentina, ¿no? Que ahí es donde le vale esto de Argentina granero del mundo, y de hecho de 1900 a 1914 el maíz alcanza el trigo en cuanto a venta, ¿no? Y eran 3 veces más valioso que inclusive la lana, porque Argentina también exportó lana, ¿no? Pero bueno, estamos como poniendo los productos más importantes en el mercado de exportación, ¿no? Esto lo que va a generar son cambios geográficos muy importantes, ¿no? Y esto, bueno, tenemos que tomar fundamentalmente el caso de Argentina por su extensión territorial. Lo que va a haber es un nuevo polo económico dinámico de producción que va a ser el litoral, ¿no? Claramente, que tiene que ver por este tipo de producto que se vende, por el tipo de clima templado, pero tienen que ver también por el puerto, ¿no? Por el puerto de Buenos Aires, que es muy dinámico y que ya había comenzado a tener cierto dinamismo, ir sacándole ese lugar al puerto de Lima, ¿no? Pero ahora ya con los países conformados, los países latinoamericanos conformados, el litoral va a sacar, no va a desplazar al noroeste como zona dinámica de producción, ¿bien? Cuando se inserta en la economía internacional. El otro caso también muy, muy importante, ¿no?, de inserción en el mercado internacional es el de Chile, ¿no? Chile aquí fundamentalmente es la producción minera, pero también la cerealera, ¿no? El trigo va a ser muy importante. De hecho, Chile comienza a exportarle trigo a la Argentina antes que Argentina se dedicase de lleno a la producción y exportación de trigo, por ejemplo, ¿sí? Pero también lo que es la plata y el cobre. El cobre comienza siendo el producto más importante, ¿no? De hecho, Chile llega a ser el mayor productor del cobre en el mundo, hasta 1880 por lo menos, ¿no? Más del 43% del cobre que había en el mundo salía de las minerías de Chile, ¿no? Pero ya para el 1900, ya pisando el siglo XX, el cobre chileno va a representar apenas un 4%, ¿sí? Un poco más de un 4%.
¿no? En realidad la explicación es que se agotan los yacimientos de calidad superior, ¿no? Y el retraso técnico de Chile resultan insuficientes para poder explotar la zona más profunda. Que esto es un argumento que plantea William Gray, el autor, y que es bastante discutible, porque en realidad la explotación minera, puntualmente de cobre, ¿sí? No estaba tan en manos de el Estado chileno o de empresas chilenas, ¿no? Sino que habían muchas empresas extranjeras con respecto a eso, pero bueno, lo plantea de esta manera, ¿no? Sin embargo, más allá de esta producción de trigo, de plata y sobre todo de cobre que resaltamos, ¿no? Los nitratos, ¿sí? Esa sal con óxido, ¿no? que fueron utilizados para abonos y para explosivos, va a ser el producto, en el periodo que estamos viendo, va a ser el producto de exportación más importante de Chile, que obviamente este tipo de producto lo va a obtener luego de la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra contra Bolivia y luego contra Bolivia y Perú, ¿sí? Que va a obtener el desierto de Atacama, ¿no? Va a extender sus tierras y va a ocupar esas tierras el Estado chileno y ahí es donde va a explotar los nitratos, ¿no? Los principales compradores van a ser Francia, Alemania, ¿sí? Sobre todo del nitrato, pero Estados Unidos también va a tener una presencia como mercado muy, muy importante. Aquí también va a haber un cambio, digamos, un cambio en cuanto a la dinámica económica geográfica, ¿no? Que bueno, justamente el nuevo pueblo, como decíamos recién, va a ser el norte, donde están estos yacimientos de nitrato, ¿no? Que va a reemplazar al centro chileno, mucho más dedicado a la explotación de plata y la producción de trigo, ¿sí? Se va a observar ese cambio. Brasil, Brasil aparece ligado fundamentalmente con la producción agrícola, ¿no? Y dentro de la producción agrícola, sin ninguna duda, el café, ¿no? El café, producto a las características de tierra superabundante y con un clima muy apropiado, ¿no? Pero aparte también con esa tierra violácea, ¿no? En la meseta paulista, nos va a permitir una producción de café muy, muy importante, y el café entre 1870 y 1911 fue más de la mitad del valor, digamos, de las exportaciones, alcanzando los 2/3 ya para la década de 1890 ante la crisis. El mayor comprador, y aquí hay una diferencia con los casos que venimos viendo, el mayor comprador de ese mercado va a ser Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo la clase media norteamericana, ¿no? Y con los hábitos del café y el consumo del café paulista, va justamente a movilizar mucho, pero también Alemania y Francia van a ser otro de los mercados importantes que va a haber. Está claro que también Brasil tiene una variedad mucho más amplia que Chile, que Argentina y que Uruguay con respecto al tipo de producto a exportar, ¿sí? Entre ellos está claramente el azúcar. El azúcar había sido en realidad el producto más importante hasta que se consolida el café ya a partir de 1830, ¿no? Pero justamente va a perder lugar frente a la producción de café, pero también el azúcar de Brasil tiene el siguiente obstáculo, ¿sí? Que no puede competir con dos cosas. Primero y principal, no puede competir con el azúcar caribeño, fundamentalmente de Cuba. ¿Sí? Un azúcar de mejor calidad que la brasilera y aparte más económica. Pero el otro punto, salvable, pero el otro punto al fin es que en momentos de crisis y demás, en Europa comienza, ¿no?, a producirse el azúcar de remolacha, ¿no? Que esto es en realidad a principios del siglo XVIII, ¿no?, en Francia, pero que en el siglo XIX se va a optar también como un tipo de azúcar alternativa, y por lo tanto va a perder parte del mercado europeo frente a ese tipo de azúcar, ¿no? También está el cacao, está el tabaco, y va a tener, digamos,
del noroeste, ¿no? El tabaco y el cacao, y va a tener justamente periodo, ¿no? Donde van a representar un 4% de las exportaciones y demás. El algodón va a ser muy importante fundamentalmente cuando Estados Unidos, el principal productor de algodón, va a entrar en la guerra de secesión. ¿Sí? En esa guerra de secesión, en la década del 60, 1861 a 1865, mientras esté la guerra norteamericana, la guerra civil de Estados Unidos, Brasil se va a transformar en un exportador de algodón muy importante hasta ese momento, ¿no? Aquí también va a haber un cambio en cuanto a la producción o la dinámica de producción económica geográfica, ¿no? La zona que había sido hasta el momento la más dinámica económicamente, fundamentalmente por la producción del azúcar, que era el noreste, ¿sí? Va a empezar a perder lugar frente a la gran dinámica productiva que va a tener el centro-sur. El centro-sur que fundamentalmente por el café, pero también, y hablando del sur, ¿sí? Estamos hablando de Sao Paulo, Minas Gerais, pero también en el sur, la producción ganadera, que también va a ser muy importante, ¿sí? Sobre todo en Río Grande do Sul y demás. ¿Sí? Es decir, se va a ir tornando el famoso Brasil del café con leche, que tiene que ver con estos dos tipos de productos elementales y de actores sociales, ¿no? Los facendeiros, por un lado, ¿no? Con las plantaciones de café y obviamente los ganaderos, mucho más emparentados con los rioplatenses en el sur, ¿no? En Río Grande do Sul. Y finalmente tenemos México. Bueno, México por lejos va a ser el más diverso, ¿no? De los países con productos a exportar, que en realidad van a representar un número en porcentaje muy pequeño, pero bueno, es muy importante. Yo creo que acá lo que hay que destacar primero es la ventaja que tiene México con respecto a la ubicación geográfica, ¿no? Primero, digo pensando en la exportación de los productos, ¿sí? En lo que puede gastarse en los fletes, ¿sí? De barcos para llevar a Europa, eso por un lado, ¿sí? Mucho más cerca que los casos que venimos hablando de América del Sur, eso por un lado, pero por el otro lado también de que tiene al lado como país vecino a Estados Unidos, que va a ser el principal comprador mexicano, ¿sí? Y los fletes o el transporte terrestre sigue siendo mucho más económico que las rutas marítimas del transporte marítimo, ¿sí? Entonces, ya su posición geográfica juega, su ubicación geográfica juega un papel muy ventajoso para México en este tipo de sistema económico, ¿no? Estados Unidos va a ser el principal comprador, como decíamos, ¿no? Prácticamente 3/4 partes de los productos mexicanos van a parar allí, se exportan allí. Pero también Gran Bretaña, Francia y Alemania van a ser mercado de estos productos mexicanos, que decíamos, es muy diverso. Esto depende, ¿no? Si miramos para la parte del norte de México, que es mucho más minero, ¿no? El oro, el cobre. Si miramos en la parte del centro de México, que es mucho más agrícola, ¿no? Garbanzo, pero también madera, caucho. Aparecen otros, bueno, zinc, mercurio, el café, bueno, el enequén también, que el enequén, que ahora vamos a hablar, fue quizás el primer producto más importante, ¿sí? En cuanto a porcentaje, el enequén, que es una planta, ¿no? Es una planta que también llamada en su momento de auge oro verde, ¿no? Que es la que se utiliza para confeccionar fibras textiles, ¿no? Que va a estar más que nada en la península de Yucatán, ¿no? Por esa zona. Pero también otros más curiosos de exportación, como el chicle, por ejemplo, ¿no? El famoso chicle que en realidad, según parece, el norteamericano James Adams, ¿sí? El de los chicles Adams, tenía algún contacto con uno de los políticos más reconocidos en la historia mexicana, que fue Porfirio Díaz, que tuvo
una larguísima estadía como presidente, fue presidente innumerables veces, ¿no? Estuvo gobernando México 31 años, ¿no? Y le llamó la atención de que no solamente él, sino que varios mascaban como una especie de látex, ¿no? Que en realidad era sacado de una planta, ¿no? Una planta que tiene como nombre tiki, ¿sí? Que ahí sale la palabra chicle, que obviamente que no tenía gusto a nada, ¿no? Simplemente, y aparentemente Adam es el que termina de tomar eso y transformarlo, ¿no? en la golosina que le va a generar muchísimo ingreso de dinero, obviamente, y que llega hasta el día de hoy. Entonces México tiene, decíamos, toda esa gran diversidad. El otro producto muy importante, además del Enequén, pero ya pensando un poquito más adelante, va a ser el petróleo, ¿sí? Estos son en la primera década del siglo XX en realidad, pero la exportación del petróleo va a ser importantísimo en México, al punto de que México va a ocupar el tercer lugar, ¿no? Entre los productores de petróleo en los inicios del siglo XX, ¿no? Con respecto a la geografía, bueno, aquí es un poco más complicado, ¿no? Hablar de que un sector va a dominar dinámicamente a otros, como venimos viendo. Acá lo que se puede observar sí es claramente en la parte del norte con los minerales, ¿no? En el Golfo de México, claramente con el petróleo, y el Enequén en Yucatán y demás, que generalmente eran explotadas con mano de obras nativas, ¿no? Que a veces inclusive familias enteras las deportaban del norte, que estaba la frontera de las poblaciones originarias, ¿no? Y que estaba entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, y a veces cuando se llevó adelante la campaña hacia el norte, similar a la campaña del desierto, ¿no? En el caso de Argentina, en la Patagonia y en el Chaco, tomaban a las familias completas y la deportaban a Yucatán para que trabajasen en la producción del enequén, ¿no? Con respecto a los mercados nacionales, porque aquí estamos viendo cómo estos países exportaban productos, pero está claro que también estos países se van a reconvertir, ¿no? Va a haber toda una transformación con respecto a los hábitos, eso está más que claro, ¿no? Que esto viene muy acompañado también del tema de inmigración, que es lo que vamos a ver el miércoles que viene. Pero aquí lo que tenemos que destacar es primero son los cambios en el ámbito de consumo, ¿sí? En las sociedades latinoamericanas comienzan, las sociedades urbanas latinoamericanas comienzan, ¿no? a tener un cambio de hábito de consumo más emparentada con las europeas, con la norteamericana. Por un lado, bueno, esto permite un desarrollo también de un mercado interno nacional mucho más importante, ¿no? Que tiene que ver con dos cosas. Primero, un tipo de producción local, ¿sí? Acá ponemos el caso, por ejemplo, de los vinos en Argentina de Mendoza, o en el caso del azúcar de Morelos. Acá también se podría hablar del azúcar tucumana, ¿sí? Cuando bajo la presidencia de Roca se llevó adelante y se estimuló, ¿no? Poniéndole aranceles muy altos al azúcar que venía del Caribe y a la brasilera, para que no pudiesen competir con el azúcar tucumana y demás. Pero también estos cambios de hábito de consumo y estos mercados nacionales internos tienen que ver también con los productos que se importan, ¿no? Justamente como se intenta, ¿no?, llevar adelante esa modernización. Por un lado, la modernización y esos hábitos modernos de las poblaciones americanas, ¿sí? De los chilenos, los argentinos, pero por el otro lado también producto de que un número muy importante de inmigrantes europeos se van a asentar temporalmente o para toda la vida, pero se van a asentar en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Son los tres países de Latinoamérica que más inmigrantes reciben de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, esos inmigrantes también van a ser, ¿no?, demandantes de esos productos importados de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, que tienen que ver con cerámica, joyería, fármacos, artículos de ferretería, ¿no? También el Estado, los mismos estados,
en ese proceso de conformación de estados nacionales, como hemos visto ya en otras clases, ¿no? Van a adquirir estos productos importados, en este caso como pertrechos militares, ¿no? Y también lo que se va a observar son esos nuevos servicios, ¿no? Son nuevos servicios que se van a ir incorporando e importando desde afuera. Bien. Entonces, esto con respecto a los mercados internacionales y a los mercados nacionales, como para tenerlo en cuenta. Ahora lo que nosotros vamos a ver tiene que ver con los tres factores del sistema capitalista. ¿Sí? Los tres pilares del sistema capitalista, en líneas generales, ¿no? En América Latina, qué es lo que sucede con el factor tierra, el factor trabajo y el factor capital. ¿Sí? Con respecto al factor tierra, lo que se indica que el más notable cambio, digamos, económico del periodo fue el enorme incremento que hubo, ¿no? De la provisión de tierra como móvil principal para el desarrollo capitalista, ¿no? Esto tiene que ver justamente por la demanda, volvemos, ¿no? La dependencia, ¿no? Y la demanda de esos países europeos y de Estados Unidos, pero la demanda de productos de la tierra, ¿no? Tanto la agricultura como la ganadería como la minería se enlaza justamente con este factor, ¿no? Entonces, también la explotación de la tierra está vinculada con la mejora de los transportes, por ejemplo, ¿no? El tendido del ferrocarril, con el transporte interno y demás, permitía también una explotación de tierras mucho más lejanas, ¿no? Y el tipo de políticas estatales que llevaron. Lo que se observa claramente, en líneas generales, pero claramente en América Latina, con respecto a ese factor, al factor tierra, es la apropiación, ¿no? Como gran parte de la nueva provisión de tierra tenía su origen en apropiaciones particulares, ¿no? Del inmenso dominio público. Esto tenemos el ejemplo acá en nuestro país, que lo vamos a ver con detalle en el segundo cuatrimestre, cuando vemos solamente Argentina, puntualmente Argentina, que tiene que ver, ¿no? Con las tierras de las comunidades nativas, ¿no? En las llamadas conquistas del desierto, entre comillas desierto, en la Patagonia y en el Chaco, ¿no? Pero también, por ejemplo, el caso de México, que lo mencionábamos hace un rato, en el norte, también, ¿no? Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la llamada Expedición al Norte, que se trata justamente de quitar a las tierras de esas comunidades nativas, para poder, ellos dirían, llevar la civilización, pero al mismo tiempo tiene que ver con tierras que se van a poner a disposición para poder producir y exportar, ¿no? Y esa expansión de la frontera es la que permite justamente este tipo de expansión. Hay diferentes casos de expansión territorial. Eso es lo que plantean también el autor, que me parece interesante. Por un lado tenemos la expansión territorial, como dijimos recién, ¿sí? Que tiene que ver con enajenarse en manos particulares, ¿no? O a veces de familia o a veces de empresa, ¿no? Extensiones de tierra. Y ahí lleva un proceso de nacionalización muy importante. Bien. Otro tiene que ver, aguárdenme un segundito porque se está por cortar ahora. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Ahora cuando volvemos. Le quería preguntar, profe, una preguntita Sí, cortita. Gaspar, sí, sí. Que los países, tanto Estados Unidos, Bélgica, Francia, con quién dialogaban para conseguir los productos? O sea, con el Estado, con las empresas. Sí, sí, ya estaban los estados, sí, sí. Eran lo que ocurre es que, bueno, a medida que este modelo sea exitoso, luego los acuerdos económicos van a ser puntualmente con los terratenientes o con, en el caso de Brasil, con los fazendeiros. Eh, Esto va a ser así fundamentalmente hasta 1930, cuando estalle, que nosotros no lo vemos, esto lo ven con Facundo Piris en Historia 3, porque es el siglo XX, pero con la crisis del 30 que pone en jaque todo este modelo, ¿no? Y el Estado, ahora sí el Estado tiene que tener una presencia económica mucho más importante,
¿sí? Entonces ahí sí el Estado comienza con un tipo de leyes mucho más protectoras, ¿sí? Esta discusión, ¿no?, del liberalismo o el proteccionismo comienza con leyes mucho más protectoras, ¿no?, de los productos nacionales, porque tampoco ya con la crisis Francia, Gran Bretaña y demás, o deja de comprar o compran en proporciones mucho más bajas que lo que se compraba bajo este modelo, ¿sí? Entonces, ahí el Estado también tiene que poner como aranceles para los productos que llegan para no arruinar lo que queda de industria local y demás. Eh, es, digamos, ya los estados tienen representantes económicos, ¿sí? Tienen representantes económicos, pero generalmente los poderosos, que a ver, al mismo tiempo estaban, ¿no? Muchos de estos poderosos al mismo tiempo estaban en el poder político, pues están las oligarquías acá también gobernando, ¿no? Fundamentalmente en el siglo XIX tenemos las oligarquías, que en el caso de América Latina son los mismos terratenientes, son las figuras políticas del momento. Mariano, ¿querés preguntar algo? Que creo que levantaste la mano. Sí, profe, quería hacer una pregunta. Sí, sí. Eh, Volviendo al tema, no me quedó tan claro cuando estábamos hablando de los mercados nacionales, que usted en un Sí. momento mencionó que con los cambios en el hábito de consumo, como que se produjo también un desarrollo en la economía de los estados nacionales. ¿Cómo fue esa parte? Claro, en realidad lo que se produce es un desarrollo de los mercados nacionales, del mercado interno, ¿sí? El mercado interno. Al mismo tiempo de que producto de este periodo que estamos viendo nosotros y ese dinamismo del nuevo mercado internacional, que en el caso de América Latina, los países exportan materia prima y alimento a los países industriales, y los industriales, ¿no? Nosotros importamos productos industrializados, ¿no? En ese marco, al mismo tiempo, se da un desarrollo de los mercados internos o de los mercados nacionales, que consisten en estas dos cuestiones. Por un lado, de que comienzan a desarrollarse una serie de industrias bien livianas y bien lo que se conoce como industrias naturales, ¿no? En el caso de América Latina, industrias que están muy vinculadas con, puede ser la vestimenta, pero sobre todo con los alimentos, ¿no? Y demás, como la vinetería o la industria del azúcar y demás. Y por el otro lado también, ese mercado nacional se va a empezar a mover, porque bueno, va a empezar a llegar muchos productos de consumo, estamos hablando, ¿no? Externo. Eso se debe a que cambian los hábitos de consumo de los locales, de los americanos o de los latinoamericanos, pero también porque el periodo va a estar marcado por una muy fuerte presencia inmigratoria europea, que también, a ver, se quedan acá todo un año, toda una década, ¿sí? Y el español o el italiano quiere consumir, no sé, los vinos que consumía allá o quiere consumir, entonces comienza todo, ¿no? Un juego de importación de nuestro país muy importante, ¿sí? Con eso tenía que ver más que nada. No sé si Es, responde la pregunta, Mariano. profe, es muy Sí, parecido al modelo de importación que tuvimos de Menem como para Bueno, con Menem, si bien es, sí. entienda. Es más grave lo de Menem. Lo que pasa es que con Menem lo que estamos hablando ya es un neoliberalismo, ¿no? Ya es un neoliberalismo donde ya ahora el Estado, ¿sí?, forma parte, mientras que en el liberalismo tenemos el Estado mucho más apartado, empieza a intervenir económicamente a partir de la crisis del 30, el neoliberalismo, bueno, tenemos al Estado jugando ahí y permitiendo, ¿no?, ese tipo de economía. Pero bueno, el menemismo igual es mucho más complejo, ¿no? No es solamente por ello. Eh, bien, Profe, sí, está más asociado al modelo agroexportador, ¿no? el menemismo. No, no, digo esto que está explicando. Sí, 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 claramente. Si miramos el caso de Argentina, es el modelo agroexportador.
Si miramos el caso de Argentina, sí. Como esta primera parte, cuando digo primer parte, digo primer cuatrimestre, ¿no? Vemos América Latina así en general, bueno, yo hablo de economías primarias porque Brasil, por ejemplo, no es un modelo agroexportador, ¿sí? Exporta producto de la agricultura, no es un modelo agroexportador de la agricultura y de la ganadería. Mientras que Chile tiene un modelo mucho más minero, ¿sí? No, no es agro, por ejemplo. Se comprende, por eso hablamos de economías primarias. Bien, pero sí, en el caso de Argentina, acá estaría claramente el modelo agroexportador, sin ninguna duda. ¿Sí? La exportación de carne vacuna y de cereales, fundamentalmente, como habíamos visto recién. ¿Sí? Decíamos que con respecto a la tierra, justamente para poder llevar adelante toda una explotación mayor, ¿no? de este factor del sistema capitalista que resulta elemental, ¿no? Una de las maneras era expandir la frontera, como decíamos recién, ¿no? Esto de acrecentar las tierras disponibles para producir más. Más tierra tengo, más produzco, puedo crear más animales o puedo cultivar más, ¿no? O puedo allanar mayor cantidad de yacimientos para explotarlo si hay minerales. Bien, eso por un lado, pero también la expansión de la tierra, ¿sí? Se da de otra manera, que es de una manera intensiva, no expansiva. ¿Qué quiere decir esto? De que tierras que ya se tenían antes se empiezan a explotar con mayor intensidad, que antes ya se la tenía, pero no se la podía explotar por diferentes razones. Y uno de los factores elementales para poder explotar esas tierras de una manera mucho más intensiva son, por ejemplo, el desarrollo de los medios de transporte, el ferrocarril fundamentalmente, ¿sí? Poder explotar tierras más lejanas que con el ferrocarril conectaba a los puertos y demás, ¿no? Eso es elemental. Y finalmente, una tercera vía de explotación, ¿no? de la tierra está vinculado con una manera mucho más tradicional, ¿no? Que son las tierras agrícolas de las corporaciones, de las propiedades corporativas, de las viejas propiedades corporativas, ¿no? Como por ejemplo la iglesia o por ejemplo lo de las comunidades nativas, ¿sí? Que permiten justamente ese tipo de explotación, ¿sí? Se pone en marcha justamente eso también. Entonces, eso con respecto a la tierra. Con respecto a la tierra también había quedado algo pendiente que tiene que ver con el tema de la desnacionalización, ¿no? En la parte de tierra, el factor tierra, lo que se ve en América Latina es un fuerte proceso de apropiación, de enajenación, pero al mismo tiempo de desnacionalización, y eso se observa mucho, ¿no? En la minería, ¿no? En la minería se observa una adquisición de las tierras para explotar las zonas mineras, fundamentalmente en manos extranjeras, fundamentalmente en manos de empresas extranjeras, ¿no? que van a explotar esas tierras, ¿no? En la agricultura no se ve tanto, pero ojo, porque por ejemplo, Cuba tiene los ingenios azucareros en manos prácticamente de empresa norteamericana, como también la producción de plátanos en América Central, ¿no? Se observa justamente la presencia norteamericana allí. Entonces, bueno, es un poco relativo, pero hay un fuerte proceso de desnacionalización al mismo tiempo de enajenación. Otro de los factores elementales es el trabajo. Sí, otro de los factores del sistema capitalista y que va a tener un fuerte impacto en América Latina es justamente el trabajo. Y aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, de que estos países que ahora se insertan en la economía internacional van a necesitar mano de obra, ¿sí? Además de poblar los países, ¿no? La idea de civilización, ¿no? De gobernar es poblar y todo eso, y de traer europeos fundamentalmente. Y va a venir una aluvión de inmigrantes muy importante, ¿no? Un inmigrante viene por razones de trabajo, no por otro. No lo vamos a explayar mucho porque el miércoles que viene tratamos justamente el texto de los cambios demográficos y tratamos de inmigración, ¿sí? Pero sí adelantamos de que, bueno, viene un gran aluvión de inmigrantes entre 1870 y 1930, acá llegamos hasta 1914. La mayoría van a ser hombres
solteros en edad de trabajar, ¿no? Y Argentina va a ser uno de los países que más inmigrantes va a recibir. Primero Estados Unidos por fuera de Latinoamérica, ¿no? Pero Argentina, Brasil y Uruguay son países que reciben teniendo en cuenta la población, ¿no? Los números de población que cuentan cada uno de estos países, van a recibir un número de inmigrantes realmente muy importante. También van a haber otro tipo de inmigrantes, como los culias, por ejemplo, que en realidad que llegan a Perú, ¿no? Que es una mano de obra que viene de China o que viene de la India, pero que bueno, es como una especie de servidumbre, que hay que tener cuidado con catalogarlo o poner la etiqueta de inmigración, ¿no? Que es un poco, implica una mayor libertad, si se quiere, ¿no? Pero aquí lo que sí me gustaría hablar es, con respecto al trabajo, son de las poblaciones nativas, ¿no? Porque en otros lugares donde no se recibió mano de obra europea en abundancia, o que llegó muy poca, como por ejemplo en Perú, en Bolivia, en Guatemala, ¿no? Donde hay una gran cantidad de población nativa, se siguió recurriendo a lo que fueron prestaciones laborales obligatorias, ¿no? Para obras públicas o para la explotación de minas, ¿no? Justamente ahí siguieron muy en pie las leyes relativas al vagabundeo, por ejemplo, ¿no? Que se utilizaba para obtener la mano de obra, ¿no? Y también los terratenientes o a veces empresas extranjeras que se instalaban en estos lugares, llevaban adelante el famoso sistema de tierra a raya, ¿no? De raya, que es un sistema donde las personas que trabajaban, por ejemplo, en una determinada minera, le pagaban con vales, ¿sí? No con dinero, le pagaban con vales, entonces iban y lo cambiaban en la misma tienda que era de la misma empresa, ¿sí? Entonces entraban en un círculo, ¿no? De dependencia, ¿no? Y un control por parte de las empresas o del terrateniente, a veces era familia o era una persona en particular, ¿no? Generalmente trataban de garantizar, digamos, que el nivel de espionaje por deuda, ¿no? Se terminaba quedando en esa finca para seguir explotando, porque se terminaban endeudando a veces con estas tiendas, inclusive porque no le alcanzaban los vales y pedían al fiado, podríamos decir, pero es para la empresa, ¿no? La tienda era de la empresa y tenían que terminar de pagar eso con el trabajo, con la mano de obra, ¿no? Y también otro de los sistemas que se sigue utilizando es el sistema de enganche. El sistema de enganche es un sistema que tiene que ver con las deudas, se recluta a hombres para trabajar y a familias enteras, familias campesinas para trabajar por deudas. A veces el pequeño campesino, para poder llevar adelante la explotación de su pequeña parcela de tierra, pide préstamos a otros, ¿no? Terratenientes y demás, para comprar herramientas, semillas o lo que fuese para poder explotar, y a veces las cosas no van muy bien, y por lo tanto esa deuda es lo que termina de generar el sistema de enganche, ¿no? Que esto quiere decir de que esa familia, o ese hombre, o esa familia completa, terminaban trabajando a veces en su parcelita, pero también le tenían que dedicar varias horas del día a trabajar en las tierras de los terratenientes, ¿sí? Por ese tipo de deuda que tenía. Y por último, el capital, ¿sí? Por lejos, ¿no? Si hay un mayor impacto de estos tres factores, es el factor capital, sin ninguna duda, ¿no? Acá el mercado de capital, ¿no? De préstamos, de inversiones extranjeras, fue realmente muy importante, que obviamente las inversiones extranjeras iban destinadas en los lugares más dinámicos económicamente, ¿no? Donde el mismo lugar donde iba la inmigración para trabajar, porque había una dinámica económica, las inversiones extranjeras también iban hacia ese lado. Las inversiones extranjeras sí estaban directamente pactadas con el Estado Nacional, ¿no? Y tenía que ver, incluía fundamentalmente el desarrollo de la infraestructura para poder poner en marcha este sistema de relación de economía mundial. ¿Qué quiere decir esto? De que generalmente esos préstamos que recibía el Estado lo impulsaba para hacer el tendido del ferrocarril, para una modernización del puerto,
¿no? Es decir, estaba destinado para la misma producción. Y esto era como un beneficio doble para las inversiones extranjeras, porque por un lado prestaban dinero y le tenían que devolver mucho más, y por el otro lado se aseguraban que esas inversiones no pasaban por cualquier lado, no se hacía cualquier tipo de obra, sino que hacían obras que estaban vinculadas justamente con quizás y hasta inclusive las mismas empresas que estaban, ellos metidos, ¿no? Entonces, bueno, era como una especie de negocio redondo. Esto de las inversiones, los británicos fueron los principales inversores en América Latina, seguidos por los franceses y los alemanes. Las inversiones norteamericanas a fines del siglo XIX van a ser bastante bajas, van a tener una presencia importante en México, en Cuba, ¿no? Pero saliendo de eso no mucho, pero va a ir creciendo en el siglo XX. Eso sin ninguna duda Estados Unidos como potencia y como presencia en América Latina va a ir creciendo en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, era una manera de asegurarse, digamos, ¿no? Estas potencias, esa dinámica de producción, ¿no? Principalmente eso. Bien, creo que no hay nada más. No, no hay nada más. Entonces, hasta ahí estaríamos. No sé si